tarde vamos a leer En busca de la vida victoriosa. Capítulo 11. El triunfo de la fe. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Juan 4:50. Permítame citar el Evangelio según San Juan capítulo 4, comenzando en el versículo 46. Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Aquí por primera vez en el pasaje aparece la palabra creer. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Aquí está la palabra por segunda vez. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él le respondió a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó a él con toda su casa. Aquí tenemos la misma palabra creer. Esta historia se ha usado generalmente para ilustrar los diferentes pasos de la fe en la vida espiritual. Fue un sermón de esta naturaleza el que se produjo en el santo canónigo Batesby, el disfrutar completo del reposo. Había sido un piadoso hombre de Dios, pero había vivido una vida de fracaso. Vio en el relato lo que era descansar en la palabra y confiar en el poder salvador de Jesús. Y desde esa noche fue un hombre diferente. Fue a su hogar para dar un testimonio de su descubrimiento. Y bajo el poder de Dios le fue dado iniciar la convención de Keswick. Quiero señalar los 3 aspectos de la fe que se destacan aquí. Primero, la búsqueda de la fe. Luego, el encuentro de la fe. Y por último, el disfrute de la fe. En primer término, la búsqueda de la fe. He aquí un hombre pagano, un noble, que ha oído acerca de Cristo. Tiene un hijo agonizando en Capernaum y angustiado deja su casa y camina 6 o 7 horas hasta llegar a Caná de Galilea. Ha oído de otros milagros alrededor de Capernaum y tiene cierta confianza en que Jesús puede ayudarlo. Va hacia él y su anhelo es que el Señor vaya a Capernaum y sane a su hijo. Cristo le dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús se dio cuenta de que el noble quería que fuera y se pusiera al lado de su hijo. Ese hombre no tenía la fe del centurión. Solamente di la palabra. Tenía fe, pero una fe de oídas, y era por fe que al menos hasta cierto punto confiaba en Cristo. Sin embargo, no era una fe en el poder de Cristo como la que él deseaba que tuviera. De todas formas, Cristo aceptó y atendió su fe, después que el Señor le dijo qué tipo de fe deseaba. Una fe que confiara plenamente en él. El oficial dijo por segunda vez: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Viendo su sinceridad y su confianza, Cristo dijo: ve, tu hijo vive. Y entonces leemos que el oficial creyó y se fue. Creyó la palabra que Jesús había dicho y se fue sin tener otra señal que la palabra de Cristo. Mientras iba hacia su casa,
Los sirvientes salieron a recibirle y le dijeron que su hijo vivía. Le preguntó a qué hora había comenzado a mejorar, y cuando le dijeron, supo que era a la misma hora en que Jesús había estado hablando con él. Al comienzo tenía una fe inquieta, conflictiva, que buscaba una bendición. Luego tuvo una fe capaz de aceptar sencillamente la bendición expresada en la palabra de Jesús. Cuando Cristo dijo, tu hijo vive, se quedó conforme y se fue a su casa y encontró la bendición, su hijo sanado. Luego vino la tercera etapa de su fe. Creyó él con toda su casa. Él creyó que Jesús podía hacer solamente no lo que había hecho, o sea, la curación de su hijo, sino que creyó en Cristo como su Señor. Se entregó completamente a ser su discípulo. Y no solo él, sino toda su casa. Muchos cristianos son como ese oficial. Han oído hablar de una vida mejor. Han conocido a algunas personas cuya vida ha sido cambiada y en consecuencia han sentido que Cristo puede hacer cosas maravillosas. Muchos cristianos dicen en su corazón, estoy seguro de que hay una vida mejor que yo podría vivir. ¿Cómo desearía llegar a ese estado bendito? Pero no tienen mucha esperanza al respecto. Han leído, han orado, pero encuentran todo demasiado difícil. Si se le pregunta, ¿cree que Jesús puede ayudarte a vivir esa vida superior? Dicen, sí, Él es omnipotente. Si le preguntamos, ¿cree que Jesús quiere hacerlo? Dicen, sí, yo sé que es todo amor. Y si preguntamos, ¿crees que lo hará? Dicen el acto, sé que quiere hacerlo, pero que lo hará realmente en mí no lo sé. No sé si estoy preparado, no sé si he avanzado lo suficiente, no sé si tengo la gracia suficiente para ello. Y así sufren hambre, luchan, se esfuerzan y a menudo se quedan sin ser bendecidos. Esta situación a veces continúa por años, esperando ver señales y maravillas, deseando que Dios, por un milagro, los ponga en condición. Son como los israelitas, limitan al Santo de Israel. ¿Hemos notado alguna vez que los que hacen esto son los mismos a quienes Dios bendecía de modo maravilloso? ¿Qué decían los israelitas? Dios ha provisto agua en el desierto, pero ¿podrá proveer alimento en el desierto? No creemos que pueda. Y así encontramos creyentes que dicen, sí, Dios ha hecho maravillas. Toda la bendición es una maravilla. Y Dios ha hecho milagros en el caso de alguna persona que conozco. Pero, ¿tomará Dios a alguien tan débil como yo para ponerlo en condición? La lucha, el conflicto, la búsqueda son el comienzo de nuestra fe, de una fe que desea y anhela, pero debe ir más allá. ¿Cómo puede avanzar esa fe? Veamos el segundo paso. Ahí está el oficial. Cristo le dice esta maravillosa palabra, ve, tu hijo vive, y el oficial simplemente descansa en la palabra del Jesús viviente. Descansa en ella sin ninguna prueba de qué es lo que va a recibir y sin que nadie en el mundo lo estimule a creer. Se va a su casa con el pensamiento, he recibido la bendición que buscaba, he recibido vida de entre los muertos para mi hijo. El Cristo vivo lo ha prometido y en esa seguridad descanso. La fe conflictiva y anhelante se ha transformado en una fe confiada. El hombre encontró reposo respecto de su Hijo. Y ahora, querido creyente, esto es lo único que Dios nos pide. Dios ha dicho que en Cristo podemos obtener vida eterna y abundante. Cristo nos ha dicho, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La palabra dice que Cristo es nuestra paz, nuestra victoria sobre todo enemigo, el que nos lleva al descanso de Dios. Estas son las palabras de Dios.
y su mensaje es que Cristo puede hacer por nosotros lo que Moisés no pudo haber hecho. Moisés no tenía a Cristo morando en su ser, pero a nosotros se nos dice que podemos tener lo que Moisés no tuvo. Podemos tener al Cristo viviente dentro de nosotros. Creemos esto independientemente de toda experiencia e independientemente de nuestras propias fuerzas. Si la paz de Dios va a gobernar nuestro corazón, debe ser el mismo Dios de paz quien debe morar dentro para hacerlo. Esa paz es insuperable de Dios. La luz del sol. ¿Puedes separarla del sol? Totalmente imposible. En la medida en que haya luz, habrá luz. Si pierdo el sol, pierdo la luz. Cuidado, no busquemos la paz de Dios o la paz de Cristo lejos de Dios y de Cristo. Pero ¿cómo viene Cristo a mí? Viene a mí en su preciosa palabra. Y como le dijo al oficial, ve, tu hijo vive. Del mismo modo, Cristo viene hoy y me dice, ve, tu Salvador vive. He aquí, yo estoy contigo todos los días, porque yo vivo, tú también vivirás. Estoy a la espera para hacerme cargo de toda tu vida. ¿Me dejarás hacerlo? Confíame todo lo débil y malo, toda tu naturaleza pecadora y perversa. Dámela, dame esa alma agonizante, enferma por el pecado. Entrégamela y yo haré de cuidarla. Escucharemos su voz diciéndole a nuestra alma, hijo mío, enfrenta directamente todas las circunstancias de la vida que te han tentado, todas las dificultades que te han desafiado. Nuestra alma vive con la vida de Dios. Nuestra alma vive en Cristo Jesús. No daremos como el oficial el simple paso de fe para creer en la palabra que ha pronunciado Jesús. No hemos de decir, Señor Jesús, tú has hablado, descansa en tu palabra. He visto que Jesús está deseoso de ser para mí mucho más de lo que jamás he imaginado. He visto que Cristo desea ser mi vida en el más pleno y real sentido de esa palabra. Todos lo sabemos, del Espíritu Santo se resume en esto. El Espíritu Santo viene para hacer que Cristo sea el Salvador real y verdadero, que mora para siempre dentro de nosotros. Por último, viene la fe victoriosa. El hombre se fue a su casa fuertemente asido a la promesa. Solo tenía una promesa, pero se tomaba de ella. Cuando Dios me da una promesa, está tan cerca de mí como cuando la cumple. Eso es un gran consuelo. Cuando tengo la promesa, tengo también la garantía de su cumplimiento. Pero el corazón de Dios es el mismo cuando promete que cuando cumple. Y a veces Dios, el que promete, es mucho más precioso porque me mueve a aferrarme a Él, a acercarme más, a vivir por simple fe, a adorarlo a Él. No creamos que es esta una vida dura. Vivir sobre una promesa significa vivir confiando en el eterno Dios. ¿Quién puede decir que eso sea duro? Significa vivir por el amoroso y sufriente en Cristo. Debería avergonzarse quien diga que esto resulte duro, es algo bendito. El oficial se fue a su casa y encontró que su hijo vivía. ¿Qué ocurrió entonces? Primero, entregó toda su vida para hacerse discípulo de Jesús. Si hubiera habido una división entre la gente de Capernaum y miles de ellos hubieran odiado a Cristo, ese hombre se habría puesto del lado del Señor. Creía en Él. Esto es lo que debe ocurrir en nosotros. Avancemos en nuestra fe en el Cristo viviente, sabiendo que Él cuida de nosotros. Entonces recibiremos la gracia para vivir la vida de Cristo en toda nuestra conducta, andar y conversación. La fe que reposa en Jesús, en la que confía todo lo que tiene a Él. No leemos que cuando Dios había terminado su trabajo y descansó,
¿Fue solo para empezar un nuevo trabajo? Sí, la gran obra estaba por hacerse, la de controlar y gobernar su mundo y su iglesia. ¿No es lo mismo con el Señor Jesús? Cuando hubo terminado su obra, se sentó sobre el trono para hacer su nueva obra de perfeccionar el cuerpo por medio del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo continúa esa obra bendita, enseñándonos a descansar en Cristo y en la fortaleza que da ese reposo a continuar y a llenar nuestra vida con el poder, la obediencia, la voluntad y la semejanza del Señor Jesús. El oficial renunció a toda su vida para creer en Jesús. Desde aquel día fue un creyente en Jesús que caminaba por las calles de Capernaum. No solo un hombre en condiciones de decir, una vez me ayudó, sino creo en Él con todo mi ser. Que esto sea así en nosotros siempre, que Cristo sea el único objeto de nuestra fe. Un pensamiento más, creyó con todo su casa. Esa fue una fe victoriosa. Tomó su posición como creyente en Jesús, reunió a su esposa, hijos y sirvientes y los guió a los pies de Cristo. Y si queremos tener poder en nuestro propio hogar, en la clase bíblica, en nuestro círculo social, para influir en la nación, para influir en la iglesia de Cristo, observemos dónde empieza. Entremos en contacto con Jesús, en el reposo que da una fe que le acepta plenamente, y por fe recibiremos poder para vencer el mundo, para bendecir a otros, para vivir una vida de gloria a Dios. Podría decir, ve, tu alma vive, porque Cristo Jesús vive en ti. Ve, no tiembles, no tengas miedo, sino descansa en la palabra y en el poder del Hijo de Dios. He aquí, yo estoy siempre con vosotros. Vayamos con el corazón abierto a recibirlo, creyendo que Él ha venido a morar en nosotros. Seguramente no hemos orado en vano. Cristo ha escuchado las súplicas de nuestro corazón y ha entrado. Vayamos por nuestro camino tranquilos, descansados, llenos de alabanza, de gozo y de confianza, escuchando para siempre las palabras del Señor. Ve, tu alma vive, y repitiendo, he confiado en que en Cristo manifestará su vida abundante en mi alma. Por su gracia esperaré en Él hasta que cumpla su promesa. Amén. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like y sígueme. Y también podéis seguir en TikTok como Las Cosas de Abby. Mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura.